Bienvenidos, bienvenidas al segundo encuentro por la sostenibilidad y la regeneración. Este espacio, creado por la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es un escenario de conversaciones acerca de los temas relevantes, coyunturales, relacionados con cómo podemos ser más sostenibles e inclusive propender por la regeneración. En esta oportunidad tenemos una pregunta que nos emociona resolver, porque hemos visto que, por supuesto, hay que reformular las formas de producción, pero es urgente y necesario también mirar con lupa el consumo, y ahí sí que específicamente como ciudadanos en nuestros entornos cotidianos, en nuestros hogares, podemos tomar acción. El tema del consumo es crítico y cómo tener un consumo que sea más sostenible, consciente, justo y regenerativo es el tema de nuestra conversación de hoy. Para eso quiero dar la bienvenida y agradecer al profesor Carlos Trujillo de la Facultad de Administración. El profesor Carlos investiga sobre estos temas del consumo, sobre cuáles son, digamos, los drivers, los motivadores para tener un consumo sostenible, cómo se dan estos procesos de transformación en la toma de decisiones y cómo tener unos estilos de vida más sostenibles y regenerativos. Muy bienvenido, Carlos. Gracias, Diana. Un gusto estar acá. También contamos con Ana María Londoño Ochoa. Ana María es consultora y líder en proyectos en moda, textil y comunidades artesanales. Su trayectoria conecta creatividad, sostenibilidad y cultura, enfrentando de manera directa los retos del consumo en uno de los sectores más cuestionados que hay. Bienvenida, Ana María, qué gusto contar contigo. Muchas gracias por invitarme. Además, Ana María es estudiante de la Maestría en Regeneración y Desarrollo Sostenible. Orgullosa estoy. También damos la bienvenida a Kenneth Ochoa, experto especialista en temas de economía circular, quien lidera actualmente para el Distrito de Bogotá estos temas, pero además de estilos de vida más sostenibles y regenerativos, y además egresado de la Maestría en Gerencia Ambiental y docente en estos temas también en la Universidad de los Andes. Muy bienvenido, Kenneth. Diana, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar entonces de cómo consumir de manera más consciente, porque es complejo. Queremos hacer un cambio en nuestras compañías, eventualmente también vemos en la ciudad, en nuestros entornos, asuntos que son problemáticos relacionados con la ciudad. Entonces podemos percibir las fuentes hídricas, los ríos, cuando están contaminados, cuando se están deforestando, nuestros bosques, nuestros entornos incluso, pero ya pensar en cambiar el estilo de vida, pensar en cambiar nuestra toma de decisiones cotidiana puede ser un asunto más complejo. Y por ello quisiera empezar con el profesor Carlos Trujillo con una pregunta, y es desde ese comportamiento del consumidor, porque pues además de ser ciudadanos somos consumidores y estamos tomando decisiones todo el tiempo en este sentido. Y desde ese comportamiento, ¿qué barreras psicológicas y culturales impiden un cambio de las personas a favor de la sostenibilidad, Carlos? Pues Diana, es una pregunta muy amplia y por supuesto que hemos tratado de responder los que investigamos en esto desde muchos ángulos y tratando de abordar una respuesta general, porque por supuesto podríamos quedarnos acá todo el día enumerando posibilidades y situaciones. Tal vez hay dos cosas que quisiera resaltar. Lo primero es que para la gente es difícil cambiar cuando percibe que hay sacrificio. Estamos acostumbrados a un mercado que nos lleva todo en el momento que lo queremos, lo que llamamos hiperconveniente. Entonces todo está en la cantidad, en el momento que lo queremos, cuando lo queremos, y nos hemos convencido de que tener muchas cosas nos lleva a ser felices y el bienestar está asociado a ese nivel de consumo. Entonces ser más sostenible se percibe a veces como sacrificio, como me toca hacer más esfuerzos, si me toca separar en mi casa, ya no puedo comer lo que me gusta, ya no puedo ir donde quiero, ya no puedo viajar como quiero. Entonces esa percepción de sacrificio es emocionalmente muy difícil y por supuesto genera muchas resistencias. Y lo otro tiene que ver con todos los, digamos, procesos no conscientes de consumo que nos lleva a tener unos hábitos muy establecidos y unas creencias que son muy difíciles de cuestionar. Por ejemplo, una familia que le gusta pasar el tiempo en el centro comercial. Entonces es tiempo de familia, es tiempo de conexión, pero se vuelve tiempo de pasear 3 horas en un centro comercial que genera compras innecesarias, por ejemplo. Entonces, romper esos hábitos, romper esas creencias o creencias culturales, por ejemplo, que el consumo está asociado al logro, está asociado al reconocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para plantearnos una cantidad de servicios, el carro, el viaje, la ropa, de una forma distinta, donde de alguna forma desenfatizamos el rol de los bienes materiales en la autoestima, en la proyección social y el estatus, etcétera? Esas barreras son bien complicadas de vencer, digamos, en general. Pero entonces, y puedo entender esto, porque pareciera que si queremos hacer un cambio,
el entorno no lo habilita. Entonces, ¿cuáles podrían ser políticas, no sé, de mercado masivas para que las cosas sucedan? ¿Cómo el entorno debería cambiar a favor de que podamos hacer esta transformación como consumidores? El entorno es muy ambivalente en lo que le pide al consumidor. Porque por un lado, si uno mira desde lo público, hay algunas políticas públicas que tratan que esto ocurra y entonces hay ecoetiquetas y hay mensajes de conciencia, inclusive que tratan de hacer sentir al consumidor culpable o mal, lo cual es una mala idea, por cierto, las emociones negativas suelen no ser la mejor vía, y eso hace que la gente esté preocupada por el tema. Pero por otro lado, las empresas tienen un mensaje muy, muy ambiguo, como dije. Algunas sí lo promueven, otras no, otras siguen vendiendo. Igual no es muy claro si lo que me están diciendo es... Cuando uno encuentra en una marca importante, no digamos marcas, que este producto tiene 15% de algodón reciclado. Le estoy diciendo al consumidor que puede seguir consumiendo todo lo que quiera. Y entonces le estoy dando una pequeña salida. Entonces no es muy claro si esa es la manera de hacerlo o no. Porque finalmente, si uno le da pequeñas salidas que un poco apaciguan la culpa o la sensación de responsabilidad, pero dándole permiso que siga consumiendo muchísimo, no se abre la puerta a un replanteamiento real de los hábitos de consumo y lo que significa el consumo y el bienestar. ¿Podrías decirnos, no sé, 3, 4, 5 preguntas o una o dos, no sé, que nos debamos hacer antes de consumir? ¿Qué debe uno pensar antes de tomar una decisión de consumo? Pues la primera y más importante es si esto es necesario o no. El mercado durante décadas lleva confundiendo a los consumidores entre necesidad y deseo, algo tan simple como eso. Y lo que tenemos son múltiples objetos de deseo. Y nos han convencido que podemos tener todo lo que deseamos. Y eso, pues, cuando uno dedica un hijo, uno sabe que esa no es la forma. Pero como consumidores sí somos, entre comillas, consentidos. Entonces, pensar si eso es necesario o no, y desde la necesidad uno puede evaluar mejor si va a traer o no bienestar. Yo siempre arranco las clases en este tema preguntando a los estudiantes quién ha comprado algo que no necesita y todo el mundo levanta la mano. ¿Y quién ha comprado algo que después lo ha hecho sentir mal o culpable o arrepentido? Y todo el mundo levanta la mano. Entonces, evitar esa sensación es como una vía para comenzar a plantearse, bueno, ¿realmente esto hace falta? ¿Lo puedo posponer? ¿Lo puedo hacer diferente? Entonces, esas dos preguntas son claves. ¿Es necesario? Y ¿realmente contribuye al bienestar? Y hablando, digamos, como en ese sentido de las compañías, las empresas, en sus mensajes que suelen ser contradictorios, en sus políticas, en sus medidas, Kenneth, desde tu experiencia, ¿cómo logran conectar el discurso de producción sostenible en un mercado que a veces no está listo para pagar más por esos productos? Hay un punto muy importante y es que precisamente la gente, y particularmente en América Latina y en los países del sur global, no están dispuestos a pagar en general más por tener diferentes calidades o diferentes atributos asociados a los temas de sostenibilidad. Entonces hay un reto muy grande que tienen las empresas y es cómo esos elementos los empiezan a incorporar dentro de sus productos. Y ahí hay un reto muy grande porque generalmente bajo diferentes sistemas, y bien lo mencionaban ahorita, en términos de condiciones habilitantes, existen carencias en esas condiciones habilitantes. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar en un producto que sea más sostenible, pero la primera pregunta es, ¿qué es más sostenible? Y desde el punto de vista del negocio, sí o sí tiene que pegarle a la rentabilidad. Entonces voy a poner un caso también sin poner marcas. Una empresa tiene una botella, ¿cierto?, de plástico y lo que hace es reducir casi al 50% la cantidad de contenido de plástico. Por defecto ya está utilizando menos materiales, ¿sí? Por defecto ya está utilizando, digamos, una presión menor al ecosistema. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, comparadas con otras alternativas, el caso de las botellas de vidrio, entonces uno sale y le pregunta a las personas cuál es más sostenible, si una decisión de tomar en botella de vidrio, en botella de plástico, y diferentes estudios muestran, y cuando lo hacemos también con la gente, con los consumidores, con estudiantes, la mayoría, digamos que votan por el vidrio como el más sostenible. En Colombia eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros solo tenemos una planta de transformación. No sé, si tú tomas una botella de vidrio, una bebida en una botella de vidrio que estás en La Guajira, esa botella tiene que desplazarse desde La Guajira hasta Cundinamarca para poder ser transformada. Distinto a lo que pasa con sistemas de plástico, ¿sí? El sistema de plástico tiene
una cadena que está mucho más robusta en términos de la reciclabilidad y de todos esos elementos de abastecimiento. Entonces, el reto inicial que van a tener las empresas es, pues tiene que ser rentable. Si no es rentable, finalmente, pues a la empresa no le va a llamar la atención meterse en este tipo de cosas, salvo que sea por otra vía y es que tenga que cumplirlo a nivel ya, digamos, de norma. Y ahí es donde viene el punto, ¿sí? Las condiciones habilitantes están asociadas a que yo como individuo, bien sea persona o bien sea empresa, tengo la voluntad de, ¿sí? Y por una parte tengo eso, tengo la motivación, pero vienen elementos y es que a veces no es tan fácil. Es muy costoso poder acceder a esas opciones. Entonces necesitamos empezar a jugar desde el mercado cómo se pueden bajar los precios para los elementos más sostenibles y cómo empezar realmente a ser justos con los impactos ambientales que tienen los productos que no son sostenibles. Y después de eso viene la infraestructura. Entonces, ¿cómo puede el entorno facilitar las herramientas para que yo pueda tomar la decisión? Lo que decía Carlos es cierto. O sea, si la decisión es difícil, la mente humana está diseñada de tal forma que busca la solución más simple en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces ahí esos son los retos que tienen las empresas. Y es complejo porque además en un entorno como el latinoamericano, en donde el consumo tampoco es algo democrático, es decir, no todo el mundo puede comprar alternativas como estas marcas chinas, que no quiero decir el nombre, quisiera, pero no puedo, en donde lo que hay es la posibilidad de comprar una cantidad de cosas que no necesitamos, pero que de alguna manera son una aspiracional para buscar tal vez, no sé, pues una mejor apariencia o acceder a electrodomésticos que antes no era posible, pues es todo un reto, ¿no? Y cómo se controla esto desde el entorno. Entonces hay una cantidad de contrasentidos muy complejos. ¿Tú conoces algún caso de éxito en donde hay una compañía que pueda formar a ese consumidor, donde haya hecho bien la tarea, que tú veas que puede ayudarnos a entender un poco cómo sobrevivir en medio de tantas contradicciones? Digamos que en términos de bienes y servicios hay varios casos, pero a mí me gustaría traer es más un caso de un producto que uno generalmente consume de una forma distinta, ¿sí? O sea, nosotros estamos pensando mucho en temas de consumo con consumo rápido, ¿sí? Con comprar, desechar, pero hay consumo que tiene unos impactos ambientales muy grandes. El caso, por ejemplo, de hace unos años cuando estuvo el boom de las sustancias agotadoras de ozono. Sí, entonces los refrigerantes tienen un reto muy grande porque, digamos, hace unos años tenían una afectación a la capa de ozono, ¿sí? Entonces, uno de los límites planetarios es justamente este y no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años, digamos, la publicidad general era la capa de ozono se está adelgazando, bueno, hay un hueco, pero técnicamente es realmente que se está adelgazando. Y ahí tenemos un problema porque aumenta el cáncer de piel, aumenta, bueno, una cantidad de cosas. Hay una política internacional, el Protocolo de Montreal mueve para que las sustancias agotadoras de ozono cambien, pero en términos de consumo, pues uno tiene que ver dónde están esas sustancias agotadoras de ozono. Una era, por ejemplo, en los propelentes de los aerosoles. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Dice, cerremos el tema de las importaciones. Y ahí juega con un mecanismo de mercado de control. Pero después viene un tema y es, bueno, hay otra gran fuente, en Colombia particularmente, que son los refrigeradores. ¿Y qué tengo que hacer con los refrigeradores? Pues lo primero que tengo que hacer es cambiar los refrigeradores. Sí, pero no todo el mundo va a cambiar un refrigerador en un momento rápidamente, pues porque es costoso. Entonces, para eso lo que dices, bueno, en Colombia un tema muy muy bien marcado está el tema de la reparación. Trabajemos con los reparadores. Entonces, coge y capacita a todo el personal técnico en refrigeración para poderle hacer toda la parte de transición y que ellos tengan la capacidad de hacer toda la transición tecnológica. Y después dicen, listo, ahora sí vámonos con los que ahora tienen que cambiar el refrigerador. Y se van a hacer una alianza con las diferentes empresas que venden línea blanca y generan un beneficio para el consumidor. Ahí hay un programa también de postconsumo muy interesante. Tú llevabas el electrodoméstico y podías hacer la retoma y con eso tenías un beneficio.
Entonces, para mí yo creo que ese es uno de los casos, por lo menos en Colombia, supremamente tangibles que en términos de consumo nos lleva a cambiar, pero es precisamente porque todas las condiciones favorecen para. Cuando yo soy una empresa, digamos que estoy vendiendo, no sé, ropa, por ejemplo, que es uno de los temas hoy en día bastante cuestionados. El tema de la ropa y la moda rápida se empieza a volver un reto muy grande. Primero, pues porque hay unas condiciones de insostenibilidad en la producción. Segundo, porque los costos son supremamente bajos, pero eso está asociado también a la calidad del producto. Y tercero, porque hay todo un tema de digamos, toda una cadena que ya se ha ido desarrollando, por una parte en términos del productor, o sea, el productor tiene la capacidad de llegar a los diferentes consumidores, pero también el consumidor le gusta. Si tú te preguntas, por ejemplo, o sea, en el caso de las mujeres particularmente, que está un poco más estudiado, pues una mujer que llega y se da cuenta que tiene el mismo vestido que la otra en la fiesta, pues es un poco incómodo. Cuando uno le pasa como hombre, uno lo toma de manera de chiste. ¿Sí? ¡Ay! Compró. Claro. Y uno dice, ¡ay! ¿Te compraste esto? Ah, sí, en el mismo sitio. Sí, ¿cuánto le costó? Tanto. Ah, no, yo lo compré con descuento. ¿Sí? Pero en ese caso, digamos que hay un punto muy importante y es cómo se empiezan a conectar las empresas, por una parte con el deseo y por otra parte con poder llevar nuevas alternativas que le permitan realmente al consumidor ser mucho más consciente y tener esas habilidades de poder escoger productos que tengan menores impactos ambientales. Pero como lo estás planteando, pareciera que tiene que ser una decisión de todos los involucrados, desde la industria hasta la política pública, hasta el consumidor, pero además la contradicción, insisto, de los productos que importamos, que no necesariamente van a ser parte como de esos acuerdos, es que es desafiante. Y cuando mencionas la moda, y gracias Kenneth por ponerlo en la mesa, pues claro, Ana María, que es como la conversación más pendiente. A nivel personal creo que me siento muy orgullosa de asumir y me ha parecido muy interesante esto de ropa de segunda mano. De hecho, hoy estoy como haciendo honor a ese postulado porque además allí hay trueque, hay otras lógicas y explorarlo también me ha permitido entender que Zygmunt Bauman, este sociólogo, hablaba de que todo es líquido, entonces pareciera que tenemos que estar como muy ataviados de lo nuevo y estar todo el tiempo representando un rol que implica una inversión importante y un consumo importante, pero al cambiar el paradigma también hay una cierta tranquilidad porque no tienes que estar pareciendo, sino que finalmente estás siendo coherente con la sostenibilidad, tomando mejores decisiones, pero la moda es todo un reto y más pues como en esta sociedad líquida. Desde tu rol, Ana María, ¿qué transformaciones has visto y qué estás liderando para que las cosas cambien? Bueno, digamos que para mí hay una marca que, como no podemos nombrar, cambió toda la visión de la moda, como desde los años 80, porque la moda en realidad, de cierta forma, era una moda slow fashion, lo que llamamos, porque las colecciones se demoraban 6 meses en construirse y en llegar al mercado, pero esta marca irrumpió en el mercado haciendo ropa muy democrática, con unas cápsulas muy cortas para hacer lo que tú dices y es generar ese deseo. Entonces ya no tenías que esperar 6 meses a que saliera una colección, sino 15 días. Cada 15 días puedes ir al centro comercial y encuentras algo nuevo. Entonces, pues en Colombia han tenido una gran acogida. Tenemos unos estudios, como tú dices, de que la gente en Colombia no le gusta la ropa de segunda porque tiene una asociación a sucio, a usado, a que huele feo, a mala energía. Entonces, eso es todo un trabajo que está haciendo, pues, todo el tema de economía circular, de digamos, reaprender cómo se le puede dar una segunda vida a la ropa. Yo no estoy tanto ahí. Mi lado es un poco más desde lo artesanal. Yo trabajo con comunidades indígenas y para mí, una de las clases más maravillosas en el máster fue la clase con Sandra Vilardi de sistemas socioecológicos. Yo nunca había entendido el mundo desde cómo somos parte de un ecosistema y cómo cualquier parte del ecosistema que tú cambies varía el ecosistema. Y cuando tú trabajas con comunidades étnicas, ves esa aproximación a la naturaleza tan increíble que tienen. Ellos viven observando la naturaleza de una forma permanente. Entonces, hoy les traje, por ejemplo, un ejemplo.
Esta mochila es hecha en 100% algodón orgánico endémico de la Sierra Nevada. Fue un proyecto que hicimos en donde este tipo de algodón está desapareciendo en Colombia, porque ellos solamente lo usan para ciertas prendas rituales. Y lo que hicimos con el proyecto fue llegar a unos acuerdos con ellos para poder sembrar el algodón en una forma muy, ¿sabes? Es una matica en cada casa, no es en una forma, devastadora. Y si ustedes se ponen a pensar, yo, por ejemplo, que yo trabajando en esto, solamente hasta que entré en este producto me puse a pensar, la mayoría de las mochilas que compramos son hechas en hilos ya fabricados. O sea, esta mochila tiene 4 meses de trabajo. Obviamente, tiene un valor bastante más elevado y ese fue un poco el trabajo que hicimos. Es que ellos entendieran que ese valor, pues, no es lo que ellos tenían pensado, porque pues ellos solamente estaban contando horas hombre de tejido, pero además hay una cosa que yo llamo el storytelling, y es que cuando uno logra acercarse a un público y contarle esta historia, o sea, no me digas que tú mañana no me comprarías la cartera después de que te cuento que es que tiene 5 meses de trabajo, que han recogido la fibra, te muestro la fibra, que la han teñido con tintes naturales. O sea, cuando uno logra contar todas esas historias, pues de cierta forma sensibilizas. Y es que nos hemos vuelto tan materialistas que solamente la materia es lo que nos da felicidad y todo lo que está fuera nos da la felicidad. Yo soy muy espiritual, yo soy yogi, pues digamos que tengo mucho trabajo espiritual en donde todo lo que trabajo es cómo encuentro la felicidad adentro, cómo encuentro no lo que quiero, sino lo que necesito, cómo pospongo el placer. Yo he hecho un ejercicio, por ejemplo, personal de no comprar. Llevo desde la pandemia. Compro lo necesario. Y si lo compro es porque sé que me lo puedo poner. Por ejemplo, esta chaqueta puede tener 10 años. Estos pantalones también 10 años. Bueno, estoy estrenando mochila. Pero es un trabajo, creo que es un trabajo personal de entender que el planeta es finito. Y lo que planteas es muy inspirador, porque ya parece que no es solamente una decisión tan racional como de comprar o no comprar por unos argumentos que tienen que ver con la sostenibilidad, sino también como con ya unos principios, ya es como la filosofía de vida tal vez, o la espiritualidad como tú la nombras, a través de la cual uno puede tener un prisma distinto para tomar decisiones. Y hablando de esto que tú representas y que estás liderando, que es tradición cultural, moda artesanal, ¿cómo empieza a tener un rol cada vez más relevante o tal vez como competir con esa moda rápida? Bueno, digamos que desde varios ámbitos como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, estamos trabajando en darle esa relevancia primero a la moda colombiana, ¿no? Entonces hay unos movimientos como Vístete de Colombia, todo este tema de comprar un poco lo nuestro, porque pues ahí ya estamos empezando con que pues no estamos transportando la moda, poder empoderar a las comunidades étnicas en el tema del diseño. Las comunidades étnicas llevan 4.000 años diseñando, no es que les vamos a enseñar, pues ellos saben perfectamente, o sea, una mochila está diseñada hace no sé cuántos miles de años, pero sí el consumo de nosotros los blancos mestizos es diferente, hasta el color que nos ponemos es distinto. Entonces, digamos que formar a comunidades étnicas, por ejemplo, afrodescendientes e indígenas, en el tema del diseño comercial, en temas de costeo, en temas de eficiencias de producción. Pues ese es, digamos, mi gran sueño y mi gran reto. Entonces, ¿sabes? Mi visión también es un poco más desde el ser. O sea, cómo el sur se une con el norte. Cómo no nos vemos, o sea, cómo tenemos equipos pluriétnicos. Ser como país también más inclusivo y a entender que las diferencias nos hacen únicos en vez de que la diferencia nos vuelva raros y que entonces haya que hacerle bullying al raro. Las diferencias nos hacen maravillosos y únicos. Interesante cómo tratar de entrar ahí para intentar reconciliar un poco o complementar las visiones que ponían Kenneth y
Y Ana María, porque estamos en dos extremos muy complejos. De un lado, las empresas y el sistema productivo que tiene unas rigideces muy grandes y que tienden a ser muy conservadores en el sentido de los modelos de negocio. Que quieren mantener su mismo producto, lo tratan de hacer más sostenible, pero no cambian la propuesta de valor al mercado. Y entonces hace las cosas muy difíciles. Y por otro lado están estas ideas emergentes, disruptivas, que de alguna forma, yo la verdad soy escéptico en que este tipo de modelos sean capaces de reemplazar o transformar los modelos masivos, pero sí pueden ser muy efectivos en sensibilizar y en dar al consumidor una alternativa distinta de pensar sobre las cosas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Pasa finalmente por una redefinición del consumidor de justamente lo que es necesario, pero sin que tenga que ir tan lejos. El viaje que tú dices es muy interesante porque además cuando se entiende que la relación del individuo con la naturaleza está deteriorada por culpa del consumo, ahí es que la idea de consumo regenerativo aparece y es a través de lo que yo hago diariamente puedo justamente restaurar mi relación y mi rol dentro de todo el sistema socioecológico. Pero claro, ese es como 5 pasos más adelante antes de decir, bueno, voy a empezar por simplificar un movimiento muy interesante que es la simplificación voluntaria, que es solamente decir, voy a quitarle complejidad al mundo de consumo, voy a quitar algunas categorías, voy a gastar un poco menos y empezar a percibir esa ganancia emocional de un consumo más simple, de solo pararme a pensar un momento que es necesario. Y cuando las empresas pueden aprovechar eso con propuestas de valor distintas, entendiendo que no van a vender lo mismo ahora con menos impacto, o en algunos casos sí, pero más bien cómo se redefine. Ahora, si a eso le ponemos una historia que está, digamos, atada a esta sensibilidad social, a las tradiciones, a lo local, porque es que esto puede ser de doble filo porque puede generar culpabilidad en la gente. Y entonces eso hay que evitarlo. Yo creo que, y lo enfatizo, debe haber una conexión súper positiva en que cambiar el hábito de consumo significa que voy a estar mejor, no que voy a sacrificar. Que han encontrado de manera concreta que les inspire, que digan, bueno, esto cambia el consumo de manera radical. Hay una marca de ropa que a mí sí me ha sorprendido y es Patagonia, solamente en esa narrativa de la etiqueta de no compre esto y apele a la R más poderosa que repensar. Mire a ver si usted la puede reparar, si usted puede inclusive, no sé, cambiarla por otra, qué sé yo, eso de repensar el consumo es clave y una marca que se atreva a declarar en una etiqueta, no lo compres, piénsalo otra vez, yo creo que es un acto revolucionario importante. No sé si ustedes recuerden como un caso de una marca que a ustedes les parezca inspirador, no tiene que ser una marca, puede ser inclusive una política pública, una decisión que hayan visto, algo que desde su quehacer como más informado y ese ojo crítico que tienen, ustedes quieran compartir. Pues hay una marca muy interesante que yo creo que tú debes conocer porque hace parte de todo ese ciclo. Es un diseñador que usa ropa usada y con esa ropa usada la convierte en prendas nuevas. Son obviamente prendas únicas, pues porque no puedes hacer masivamente 10 chaquetas iguales, sino son prendas únicas. Y es increíble porque, por ejemplo, hace alianzas con Carlos Nieto, una marca de hombre que tiene una cantidad de stock pues ahí guardado. Y con eso él arma una colección. Eso que describes es lo que se ha llamado el prosumo, que es cuando el consumidor participa en agregarle valor a los productos. Y de hecho en Colombia lo hacemos con la ropa de bebé todo el tiempo, porque esa siempre pasa por lo menos en 3 o 4 familias. Entonces, ¿cómo le pongo algo más de valor y lo entrego? Y lo que nos hace falta son más plataformas que reciban eso, que ya existen, pero han sido muy tímidas. En Europa está toda la parte de la responsabilidad extendida del productor orientada a textiles, ¿sí? Y eso hizo que las empresas tuvieran que pensar de una forma distinta cómo poder, digamos, recuperar toda esta ropa. Acá en Colombia hay un proyecto de ley que está en curso, digamos, eso es todo un reto, digamos, en términos normativos, pero ya hay muchas empresas que lo están haciendo. Muchas de estas empresas son estas de moda rápida. O sea, ellos tienen espacios para que ustedes puedan llevar la ropa y ellos hacen un tema, digamos, de apropiación del residuo y hacen unos descuentos con esto. Ese es un modelo de negocio. Puede que no sea el óptimo, pero es un modelo donde ellos están teniendo una opción para poder hacer este tipo de trabajo y con otras
emprendimientos y otros procesos están trabajando para recuperar los productos. En la Secretaría Distrital de Ambiente tenemos varios modelos relacionados con moda circular, ¿sí? Uno es en reparación. Ese es un punto que históricamente en nuestros países ha sido. O sea, el tema de los parches no es por moda, es porque se rompía justamente ahí, pues era un tema. Y estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que la moda es algo que en este momento está muy en auge, pero hay muchos otros productos que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que somos consumidores. El tema, por ejemplo, de los carros. Y ahorita que hablabas del servicio, o sea, de los modelos tipo alquiler y toda esta suscripción, piensen ustedes cómo los vehículos son un problema grandísimo desde donde uno los mire, ¿sí? Entonces hemos pensado que, por ejemplo, los vehículos eléctricos son la solución y pues no, son la solución para una etapa, pero eso tiene que estar, digamos, aunado a otro tipo de modelos. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del consumo que tengo y conectando un poco las dimensiones cuando hablamos de estilos de vida, pues Bogotá está a 2 horas de Bogotá. Eso, si uno lo calcula en horas al año, son más o menos 1.200 horas al año que yo estoy dejando de utilizar en cualquier otra actividad. Pero entonces nosotros decimos, listo, alternativas como poderse mover en bici. Entonces yo el 90% de mis viajes los procuro hacer en bici. Digamos, el problema es que cuando es muy temprano, Bogotá tiene un fenómeno que se llama inversión térmica. Entonces la contaminación hasta las 7 de la mañana está concentrada y pues uno está haciendo ejercicio, está consumiendo más contaminación. Entonces hay que ver, digamos, todos esos elementos que nos permiten ir conectando de una forma sistémica y de una forma desde entender el ciclo de vida de esos bienes y de esos servicios, cómo podemos ir generando estas alternativas. Y eso es fundamental porque es como un ecosistema que tiene que estar, un entorno habilitante para un estilo de vida sostenible. Pero ahorita que estaban mencionando el tema, pues cuando ya nos ponemos en ese foco del norte global y el sur global, a veces el argumento es, pero nosotros no somos el del gran impacto porque tenemos que cambiar los modos de consumo. ¿Por qué? No, pero es que eso sí hay que reevaluarlo. Miren, en el 2005 salió un libro muy miedoso que se llama The Next 4 Billion. Esos son los 4.000 millones de personas que del Global South van a hacer la transferencia de pobreza a clase media hasta el 2035-40. Y eso está ocurriendo. Y entonces, este es un gran problema de injusticia en ojos de muchos. Yo creo que es una gran oportunidad para un modelo distinto de desarrollo, en que simplemente esos 4.000 millones de personas que están en India, en China, que están en parte en Sudamérica, no pueden aspirar o querer tener patrones de consumo como el mundo, entre comillas, desarrollado. O sea que sí o sí hay que tener una forma diferente de plantear la relación de los individuos con los bienes materiales, porque si no, pues sencillamente no cabemos. Entonces, esa historia de que allá contaminaron, que resuelvan y aquí tenemos que podernos desarrollar, no es viable. Sencillamente esa historia no puede ser contada, sino que tenemos que encontrar un nuevo camino. Y entonces eso lleva, por ejemplo, a la interacción de la política pública con lo que la gente quiere hacer o no. Cuando se abrió aquí H&M, y hablemos invoquemos a Satanás, no mentiras. Sí, eso lo pueden borrar si quieren. La gente hizo campamentos esperando la apertura del almacén. Entonces ahí es que dice uno, esta idea de afuera de ese nivel de consumo, mire la potencia que tiene. Ojalá la gente tuviera alguna intención similar o cercana cuando piensa en una moda como la que tú haces, conectada con lo local, con las raíces, con la historia. Ahora, el consumidor, y cuando uno trabaja en esto, puede tomar decisiones en ciertas cosas, como en la moda, como en qué come, pero no cómo transportarse. El tema de transporte, por ejemplo, y el tema de vivienda es mucho más dependiente de la política pública y la infraestructura que la decisión de qué. Entonces, ¿qué pasa en Bogotá? Pues que toda la ciudad se mueve de un lado al otro. Entonces, ¿dónde están las ideas de ciudades sostenibles, una planeación urbana realmente decidida, diferente, que permita que la gente, o sea, que lleguemos a la famosa ciudad de 15 minutos, donde realmente yo solo tenga que desplazarme 10 minutos para trabajar? Y hoy la tecnología lo permite. Mucha gente podría trabajar remotamente, pero no, seguimos desplazando toda la ciudad de un lado al otro. Es una cantidad de infraestructura que impacta muchísimo en transporte y en vivienda, y
Y por más bicicleta, pues no sé, yo vivo a 2 horas, no tengo la capacidad física para montar 2 horas en bicicleta todos los días, ni el interés, ni no. Entonces, ese pedazo, digamos, donde el consumidor se puede empoderar y donde no, es algo que tenemos que revisar porque pues no todas las decisiones son iguales. ¿Qué piensa usted? No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, parte de lo que discutimos cuando miramos cómo apalancar esas decisiones, pues claramente dependen no solamente del individuo. O sea, si uno le consulta a la mayoría de las personas, ellos tienen actitudes proambientales. O sea, ¿usted estaría dispuesto a? Sí. ¿Estaría dispuesto a comer más saludable? Sí. ¿Estaría dispuesto a usar ropa que tenga menos impacto? Sí. Pero el tema no es solamente la decisión asociada a la motivación. Ahí nosotros tenemos que considerar cómo, por una parte, está la oportunidad. Y si yo me tengo que desplazar 2 horas o si, digamos, no tengo acceso a una comida balanceada y entonces, pues nada, o sea, mi acceso está reducido a algo que me llene mientras llego a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la casa puedo cocinar y no tengo el tiempo porque además me estoy gastando 3 horas más para llegar a mi casa, para atender las cosas de mi casa, a los hijos, las tareas, etcétera. Pues entonces empiezo a tener un rompimiento en ese tema de un estilo de vida mucho más sostenible. Y es ahí donde nosotros vemos, digamos, desde la política pública cómo podemos apalancar. La política pública está apalancando a través de la interacción que tienen las diferentes entidades del sector público. Pero no solamente el sector público es el que puede jalar la cosa. Ahí está la importancia de poder trabajar en la triple y ahora le llaman la cuádruple hélice del Estado, la academia, el individuo y justamente la empresa privada. Y ahí es donde esos puntos convergentes pues son necesarios para poder apalancar herramientas que le permitan a las personas tomar decisiones, pues digamos de una forma mucho más fácil. A veces o sea, digamos que no está en la decisión del individuo. A veces es el mismo entorno el que impulsa la decisión, que era el caso que yo les contaba de las sustancias agotadoras de ozono. O sea, se puso un freno y ya no consigue sustancias agotadoras de ozono, por lo menos de forma legal, para poder hacer la reparación. Pero aun cuando la tuvieras, pues ya el técnico no sabe cómo hacerlo con esa sustancia. Y aun cuando el técnico supiera, pues digamos ya el certificado no lo puede sacar. Entonces es entender esos diferentes elementos de la cadena. Las decisiones son importantes en los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, cómo tener consumo que sea más responsable. Sobre todo cuando vivimos en un mundo que tiene exceso de desinformación. Y ahí es donde yo creo que un punto muy importante, no solamente desde las empresas, o sea, las empresas tienen una responsabilidad muy importante de entregar información, pero el consumidor tiene también una responsabilidad muy importante, una, de saber qué está consumiendo, y dos, de saber cómo podría tener alternativas frente a. Bueno, entonces empezamos a pensar alternativas, y hoy en día existen alternativas. Estas certificaciones de confianza empiezan a ser una alternativa para que yo no necesite pagar el sobrecosto del sello, y pueda tener buenas prácticas en mi agricultura, pueda tener buenas prácticas en todo el proceso, pueda tener trazabilidad y de ahí pueda tener unas decisiones mucho más sostenibles. No creo que sea un caso exótico de nuestra ciudad o de Bogotá, sino del país y del mundo. Estamos mirando cómo tener una nueva pedagogía, una nueva comprensión, generar entornos habilitantes. ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo pienso que como no es sorpresa para ninguno, somos un país muy centralizado y sobre todo urbano, pues centralizado en las grandes urbes. Y tengo una anécdota, por ejemplo, el año pasado trabajé todo el año en Tumaco haciendo una formación a mujeres afrodescendientes en diseño de modas y en diseño de joyería y hacían productos con botellas, con tapitas de Coca-Cola, y tú les hablabas y todas estaban como súper conscientes, mejor dicho, me impresionó como esa conciencia que tenían de ser respetuosos con el planeta. Te pones a ver y en las regiones sí hay una conciencia muy profunda de sostenibilidad y de relación con la naturaleza. En un estudio que hicimos hace no muchos años, el segmento que nos dio más sostenible en Colombia eran no los jóvenes, sino las mujeres entre 40 y 50 años de la zona cafetera, porque son las que toman decisiones y entienden mucho más el concepto de necesidad.
esa idea de que los jóvenes son sostenibles, los jóvenes están angustiados, pero son los más susceptibles y los más desempoderados y los más, digamos, influenciables por todas estas... Y fíjate, el tema aspiracional. O sea, digamos, porque las mujeres y los jóvenes son dos grupos fundamentales dentro de los procesos de toma de decisiones que plantea ONU. Precisamente, uno, por la vulnerabilidad que han tenido, y dos, porque son tomadores de decisiones, unos en el momento y otros potenciales. O sea, cuando uno mira a niños y jóvenes, los niños impulsan decisiones de compra en los papás. Y ahí es donde hay una oportunidad muy importante en términos de los procesos de formación y educación y sensibilización. Aparte de ese rol cultural, en la investigación hay algo en lo femenino que es más susceptible a lo ambiental. O sea, en la naturaleza femenina, y se da en todas las culturas, y es muy interesante. Los hombres también tienen un lado femenino. No, por eso digo, en lo femenino. No, claro. Les quiero proponer entonces una última pregunta y es, ustedes que están liderando desde la academia, desde la industria de la moda, desde la ciudad, todos estos temas de un estilo de vida más sostenible y regenerativo, ¿de qué se sienten orgullosos ustedes en su vida personal? De algo, un cambio, una acción concreta a favor de la sostenibilidad y la regeneración. Yo arranco, sí. Ahí estaban todos pensando, yo arranco. Yo creo que hace un año yo tomé una decisión de moverme más en bici. Y fue por un tema, por diferentes temas. Uno, los trancones. O sea, los trancones para mí son desesperantes. Mis desplazamientos no son muchos. Yo trabajo la mayoría del tiempo desde casa, entonces no tengo que moverme mucho, pero el tema de moverme en bici me ha ayudado a ver la ciudad de una forma distinta. Y eso de poder integrar una decisión que me ayuda a bajar las emisiones en términos de los transportes me ha sido muy, muy útil. Hay otras decisiones que yo creo que son importantes, como el tema de cocinar en casa, variar temas de proteínas. O sea, a mí me encanta la carne roja, pero nosotros en Colombia tenemos una cantidad de proteínas muy importantes animales. Bicicleta y un uso más consciente del consumo de proteína. ¿Cuáles son esas otras fuentes? Me quedé pensando. Hay de todo, desde chigüiro, pero eso es un problema ahorita complicado. Pero el tema de frutos del mar es muy importante. El tema, por ejemplo, de comer, por ejemplo, conejo es una alternativa interesante, pavo. Y que en las plazas se pueden encontrar. En tu caso, Ana María. Para mí, el tema de la regeneración y la sostenibilidad en mi vida, como les digo, viene desde lo humano y es desde realmente entender este país, desde lo pluriétnico y multicultural, es empezar a relacionarme íntimamente con otras etnias, ese pensamiento decolonial, esa interacción y esa ruptura de las clases sociales, entender que venimos de la pirámide racial que nos hizo tanto daño. Eso ha sido para mí mi punto quiebre en términos de regeneración y sostenibilidad. Me parece fascinante porque esas conversaciones no son algo que nos permitamos y hay unas brechas enormes sabiendo que en la diversidad hay plena riqueza. Gracias, Ana, y en tu caso, Carlos. No, pues imagínate, cuando uno decide meterse a enseñar y hablar de consumo sostenible, uno tiene que mirarse para adentro y mirar su familia y decir, bueno, aquí la consistencia tiene que servir para algo. Hace unos 10 años hicimos el reto minimalista de verdad ir por todos los espacios de la casa y entender qué es necesario, qué no, y comenzar a sacar. Y a partir de ahí tomamos esa decisión de comenzar a pasar a espacios distintos, como les contaba hace un rato, de dejar de ir al centro comercial a pasar el tiempo, sino solamente se va cuando es necesario. Y eso ha disparado una dinámica familiar donde la conversación obviamente está presente en todo momento. Entonces los plásticos se ponen de esa forma, si alguien llega a botar una cáscara en una bolsa que no es de regaño. Y resulta que entonces nos fuimos a un almacén de ropa segunda en Cajicá, que además recibe ropa de fundaciones, y ellos compraron allí con la misma alegría que van que en H&M, y lo sentí como, seguramente hay mucho más que nosotros, pero creo que todo este proceso de hablar y que la conversación sea permanente, y creo que eso pues uno ve que sí es posible una transformación y una distancia del consumismo como fuente de bienestar. Entonces el cambio de paradigma que además veo en sus sonrisas cuando les pregunto sobre sus orgullos, y es claro que entonces los estilos de vida sostenibles producen bienestar, no lo contrario. No es el consumo para el bienestar, sino un estilo de vida consciente y sostenible para tener bienestar.
Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en el próximo encuentro por la sostenibilidad y la regeneración. Agradezco al profesor Carlos Trujillo, a Ana María Londoño, a Kenneth Ochoa. Ha sido una conversación sincera, una conversación documentada y que esperamos que les inspire a tomar mejores decisiones.